Bueno, les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Nehemías 13. Dice la palabra del Señor. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Padre, te damos gracias hasta ahora. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Pero, Padre, también queremos pedirte porque tú, Señor, guardes nuestra vida siempre. Pero también, Señor, que tú pongas un vallado alrededor de este lugar que es tu casa. Padre, que nada ni nadie se pueda acercar a este lugar a hacer algún tipo de daño. Padre, en el nombre de Jesús, sujetamos y atamos, Señor, a todas las potestades que se quieran levantar, porque, Señor, hemos venido a predicar, a pregonar de tu evangelio, de tu palabra. Señor, que nada ni nadie nos desista de tal cosa. Señor, que el temor no se apodere de nuestras vidas, sino que al contrario, Padre, que puedan temer ellos de nosotros, porque te tenemos a ti, porque tú eres el respaldo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, pon un vallado. En el nombre de Jesús, Señor, ata, sujeta, Señor, todo aquello que se quiera levantar, todo aquello, Señor, que quiere infundir temor en nuestras vidas, porque sabemos, Padre, que no viene de ti, sino que al contrario, tú nos has dado potestad, poder de hollar serpientes, Padre, lo que se quiera levantar en el caminar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Aquí vemos la historia de un sacerdote. Yo quiero ser bien claro y quiero empezar por esto. ¿Quién era Eliasib? Eliasib era el sumo sacerdote. Dice que él era el jefe de la cámara de los sacerdotes de la casa de Dios. Y yo quiero empezar con esto siendo bien claro. Eliasib era un sacerdote corrupto. No puedo ponerle otro nombre a un sacerdote que ofrecía sacrificios en la casa de Dios. No puedo ponerle otro calificativo a uno que había estado con Nehemías en el tiempo de la restauración de los muros de Jerusalén. No puedo ponerle otro calificativo. Y qué triste es que dentro de la casa de Dios, el que era el sumo sacerdote era un corrupto. Ponerle otro calificativo es como bajarle un poquito, decir algo bonito. No, eso era. Fíjese que Nehemías significa, por si usted no lo sabe, si lo sabe, que bueno, es consolación de Jehová, es que Dios establece las cosas, eso significa Nehemías, y también Nehemías significa que Dios pone orden. ¿A qué había llegado Nehemías a Jerusalén? A poner orden, a levantar los muros que habían sido destruidos.
Pero me llama la atención que Eliasib significa Dios restaurará. No le hace honor Eliasib a su nombre. No le hacía honor a su profesión. No le hacía honor a nada. ¿Por qué? Porque era una persona corrupta. Miren, si lo podemos poner de esta manera, Eliasib fue desleal con Dios. Primero, Eliasib fue desleal con la casa de Dios. Eliasib fue desleal con Nehemías. Eliasib fue desleal con todos los demás sacerdotes y Eliasib fue desleal con el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuáles fueron los errores que Eliasib cometió? Bueno, le importó poco su posición, era el sacerdote. Le importó poco los requisitos que debía de cumplir para el puesto que desempeñaba. Quiere decir que él hizo a un lado todo aquello que había logrado. Si había que consagrarse, había que hacer esto, había que hacer cual que usted, para llegar a ser sumo sacerdote o para ser sacerdote, había que cumplirse un montón de requisitos. No era solo porque, qué bonito el hermano, me agrada, o esta persona, o Eliasib, sí, se ve que trabaja más que los demás. No solo era eso. Era una preparación especial para poder ocupar el mejor cargo. Hablemoslo así, el mejor cargo, porque yo creo que todos los que eran de la tribu de Leví estaban esperando un día ser tomados como sacerdotes. Y dígame, y aquel que era tomado sacerdote, lo quiero poner antes, si alguien era de la tribu de Leví, ¿qué esperaba? Un día ser tomado como sacerdote dentro del templo. Y si alguien era escogido como sacerdote del templo, ¿qué estaba esperando un día? Pues un día estaba esperando ser el sumo sacerdote, que Dios le diera ese honor, porque no era solo para una familia en especial, era para toda la tribu. Entonces, ¿cómo se puede entender que este hombre que había sido escogido para ser el sumo sacerdote, le había importado poco todo lo que él se había sacrificado? También le importó poco todos los años de ejercicio del sacerdocio. Fíjense que, ¿dónde es que se demostró lo que había en el corazón de Eliasib? Aquí lo vemos. A Nehemías le pide permiso al rey para ir a restaurar los muros y se había tardado 12 años. Así que el rey en un momento que después de 12 años le dice, Nehemías, necesito que vuelvas. Es decir, el permiso que le había dado el rey, y si usted se recuerda, Nehemías en Babilonia era si podemos decirlo así, era uno de los hombres de más confianza del rey. Era el copero. ¿En quién depositaba el rey su vida? En Nehemías. Y nadie más. Porque si querían envenenar, porque si querían matar al rey, Nehemías tenía que tomar. Y si no le pasaba nada a Nehemías, entonces el rey podía beber, etc. Entonces, Eliasib hizo lo que deseaba cuando regresó Nehemías al palacio. Entonces aquí podemos ver algo, que no es que el corazón de Eliasib cambió cuando Nehemías se fue. Es que en el corazón de Eliasib ya estaba todo esto. Y esperó la oportunidad de que Nehemías se fuera. ¿Qué esperó Eliasib? Bueno, que no hubiera alguien enfrente de él. ¿Qué esperó Eliasib? Que a nadie le tenía que dar cuenta. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, Eliasib conocía las escrituras porque desde el momento que era el jefe de la cámara de los sacerdotes, conocía la palabra, conocía la escritura de Dios. Entonces, él no podía alegar ignorancia. No podía decir, es que ¿saben qué? Fíjense que no me había dado cuenta. No, eso yo no lo sabía. No, si Eliasib desde pequeño lo prepararon
para que fuera sacerdote. Entonces él, cuando comete toda la corrupción que había en su corazón, no podía alegar ninguna ignorancia. ¿Por qué? Porque conocía las Escrituras. ¿Por qué Eliasib era corrupto? Porque se había emparentado con Tobías. ¿Y quién fue Tobías? Era una amonita que fue obstáculo para Nehemías a la hora de levantar los muros una vez más. Era aquel que se opuso, era aquel que no quería que esos muros fueran levantados. Quiere decir que se alió con un enemigo de la persona que estaba, se alió con el enemigo de su autoridad. ¿No creen que eso era desleal? ¿Cómo era posible que el sacerdote de la casa de Dios se hiciera o se emparentara con el enemigo de su autoridad? ¿Por qué? ¿Por qué digo que Nehemías? Porque Nehemías fue puesto como gobernador de Jerusalén. Entonces, Artajerjes puso a Nehemías como la máxima autoridad en Israel o en Jerusalén, digamos en Jerusalén. En Jerusalén. Entonces, la máxima autoridad en ese lugar era Nehemías. Ahí se hacía lo que Nehemías decía que se tenía que hacer. Y entonces viene Eliasib y se hace amigo de su enemigo. Fíjese que Tobías no solo era enemigo de Nehemías, sino que también era enemigo de Israel. Porque la actitud de Nehemías no solo era la actitud de Tobías no solo era contra Nehemías, sino que también era alguien que estaba en contra del pueblo de Israel. Entonces, volvemos al meollo. ¿Cómo es posible que Eliasib, siendo el sacerdote de la casa de Dios, hubiera hecho una alianza, se hubiera emparentado con el enemigo, no solo de Israel, no solo de Nehemías, sino que también se volvía enemigo de Dios? Amén. Ahora, fíjese que Eliasib cometió varios pecados. El primero fue que le dio alianza y entrada en el reino. Dice que le dio entrada a una amonita, a pesar de que en la ley estaba establecida su prohibición, así como leímos, ¿verdad? Decía que en aquel día se leyó, y eso, yo quiero que me acompañe para que usted esté seguro de lo que estoy diciendo. Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, versículo del 3 al 5. Amén. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Amén. Entonces vemos aquí que la prohibición era bien clara. Ahora, ¿qué duda quedaba de la prohibición? Y me llama la atención. Dice que no deberían de entrar jamás en la congregación, ni hasta la 10ª generación. No, digamos, tú eres amonita, sí, ni hasta tu 10ª, no era que porque
No, mire, es que fíjese que quien hizo esto fue mi tatarabuelo. Yo no tengo nada que ver. No, yo amo Israel. No, pero eres amonita, no puedes entrar. No era, nosotros normalmente hubiéramos dicho, bueno, la 10ª generación. No, era tu generación más 10, tu generación más 10, etcétera. No podían entrar. Era bien clara. Entonces, ¿qué hizo Eliasib? Hizo una alianza con el enemigo de Dios, del pueblo de Israel y de Nehemías. Ahora, ¿qué más hizo? ¿Cuál fue el pecado? Imagínense como leímos, ¿verdad? Dice que le dio una habitación. ¿Y qué era esa habitación? Qué triste es lo que nos dice la palabra en Nehemías. Dice que le había dado la habitación donde se guardaban las ofrendas, donde se guardaba el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas. Como si podemos decir, como una de las mejores habitaciones, después del lugar santo, el lugar santísimo o en el templo. ¿Por qué? Porque era donde se guardaban los utensilios. Ese lugar tenía que ser santo, tenía que ser libre de cualquier pecado, de cualquier cosa. Ese era un lugar especial en donde se guardaba el diezmo, se guardaba el grano, el vino, el aceite, etcétera. Y todavía dice que Eliasib le hizo una gran cámara. Lo que se ocupaba para guardar lo sagrado del templo, se lo dio a Tobías. Y dice después que que Eliasib le tuvo consideración a Tobías. Otro error. Esta consideración no es aquello de que uno ve a alguien, ¿verdad? Y uno dice, le tuve consideración, pobrecito, iba ahí y me saqué $1 y se lo di para que fuera a comprar algo. No, no estamos hablando de esa consideración. No es el hecho de que voy a ver a alguien que está cargado, que está bien cansado y le voy a ayudar, fui considerado. No. Cuando habla aquí la palabra sobre consideración, habla que le tuvo o le dio respeto ante el pueblo de Israel. ¿Merecía una monita respeto por parte del templo? No. ¿Merecía respeto una monita de la casa de Jehová, de los sacerdotes? No, no merecía respeto. Le dio respeto, le dio amabilidad, le dio atención, la mejor atención. ¿A quién? A un enemigo de Israel. Fíjense que la prohibición que se leyó era bien clara. No podían ser incorporados en el reino israelita ni unidos en relaciones matrimoniales. Significa que una monita, como un moabita, no solo era darle parte dentro del templo, sino que tampoco podía ser parte dentro del reino, ni tampoco a nivel de pueblo. Entonces, la prohibición era bien clara. El amonita no podía estar en ninguno. No podía estar en lo espiritual, no podía estar en lo ejecutivo y no podía mezclarse con la misma gente del pueblo. Es increíble todo lo que este hombre hizo. Entonces, Eliasib rompió dicha prohibición para poder emparentarse con Tobías. Tuvo que incorporar a Tobías en el reino. Probablemente por el lugar que le dio, de seguro llegó a tener autoridad o voz dentro del templo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Lleva a este punto. Es que Eliasib probablemente, o mejor dicho, tal vez dándole el beneficio de la duda, pero tal vez haciendo una afirmación. Eliasib era flojo en sus principios, como en sus prácticas. Ahora, ¿qué sucede con el creyente que es flojo en sus principios y en sus prácticas? Tarde o temprano va a hacer alianza con quien no debe.
No le estoy hablando de que usted con un amigo, no. ¿Qué había en el corazón de Eliasib? No sabemos. Yo no le puedo decir, pero por lo que yo puedo ver aquí había ambición, porque vamos a ver muchas cosas, otras cosas. Había ambición en su corazón. Era deshonesto. Y solo fue que Nehemías no estuviera presente para dar rienda suelta a todo lo que él quería. ¿Qué pasa cuando el creyente es flojo en sus principios como en sus prácticas? Tarde o temprano va a ser seducido por algún deseo de su corazón. No nos vayamos a que alguien nos va a convencer. No, ¿qué hay en nuestro corazón? Porque si yo soy flojo en mis prácticas como en mis principios, voy a ser seducido por mi concupiscencia. Porque un sacerdote no podía ser flojo, no se podía dar el lujo de ser flojo con respecto a la ley. El día que yo paso desapercibido lo que el Dios manda, ese día corro el riesgo de dar lo más importante. ¿Qué es? Mi corazón, la palabra lo dice, sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces muchas veces hay como una conmiseración en nuestra mente, no, que pues si no estoy haciendo nada mal, no, si esto lo voy a... No podemos llegar a ese punto. Como creyentes, no podemos ser flojos en nuestros principios como en nuestra práctica. Su descuido y violación de la ley fue en abierto, fue en público. Todo mundo se dio cuenta de que el sacerdote estaba metiendo, ¿a quién? A Eliasib. Todo el pueblo se dio cuenta, porque ahí lo leímos, o lo vamos a leer más adelante. ¿Saben qué pasó? Los sacerdotes que estaban debajo de Eliasib no consintieron lo que él estaba haciendo y tuvieron que dejar su oficio de sacerdote y regresar a sus tierras o regresar donde vivía su familia, porque no iban a consentir estar en la casa de Dios soportando a un intruso. El pueblo no había respetado dicha prohibición y por ende Eliasib creyó que él podía hacerlo también a pesar de ser sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque también el pueblo empezó a mezclarse. Únicamente vino Nehemías, desapareció y el pueblo también empezó a mezclarse. Entonces dijo Eliasib, bueno, ya que el pueblo lo está haciendo. No, Eliasib no se puso delante del pueblo y decirle, miren, ¿qué están haciendo? No pueden mezclarse. La prohibición está en la palabra. ¿Y qué tuvo que pasar? Tuvo que llegar Nehemías para que se leyeran. Fíjense que aquí no vemos en ningún momento que Nehemías llegó de una sola vez a darle duro a toda la gente, a sacar a Tobías, a sacar a los demás. No llegó a eso. Dice la palabra que aquel día se leyó. Después que se leyó en el libro de Moisés, fue que se actuó. La palabra de Dios siempre debe estar antes de, que es lo único que nos debe hacer cambiar. Ahora, fíjense, algo triste que llevó a las decisiones y a la actitud de Eliasib. Y yo lo he puesto como un punto único, y es que cesaron los servicios a Dios. En otras palabras se acabó el culto a Dios. Ya no había culto, ya no había servicio. ¿Por qué? Porque los primeros que se ausentaron del templo fueron los sacerdotes, que sí eran rectos en sus principios.
Lo dejaron solo. Y probablemente Eliasib dijo, bueno, qué bien, me dejaron solo a mí. Hoy voy a poder hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque aquel que entiende la palabra de Dios sabe que no puede estar en medio de cualquier cosa. Ellos prefirieron dejar de ser sacerdotes. Mire, es que se lo pongo de esa manera, era dejar de ser sacerdotes en el templo, pero en su corazón lo seguían haciendo. Pero sabían que si no se podía estar ahí, entonces era mejor regresarse a trabajar la tierra, a hacer algo. Pero no iban a comer no iban a seguir siendo sacerdotes por un plato de comida. No iban siendo sacerdotes porque tuvieran una casa. No iban a seguir siendo sacerdotes porque les dieran algo. Y muchas veces nosotros no entendemos eso, de que muchas veces nosotros nos doblegamos ante algo, ante una situación, ante un deseo. Estoy hablando en lo personal, no de algo externo, no. Muchas veces nosotros decimos, sí, es que el trabajo, no, nuestro deseo. Si nosotros hacemos algo es porque lo deseamos, no porque alguien nos obligó a hacerlo. Muchas veces nosotros, si queremos algo, lo hacemos porque nos da la regalada gana, no porque alguien nos esté influenciando. Entonces, ¿qué pasó? Cesaron los servicios. Ya no habían sacerdotes. Ya no había razón para hacer servicios. Ya no había razón para hacer sacrificios. Ya no había razón para hacer oración. Ya no había gente. A tal punto que el templo se convirtió en un edificio público común. ¿Por qué? Porque ya vivía ahí una monita y empezaron a hacer otros lo que quisieron en el templo. Se cree de que el templo pasó a ser una residencia de los otros que llegaban, extranjeros como de visita. Entonces, al no tener autoridad, ¿volvemos a quién? A Eliasib. Al no tener autoridad presente, a quien dar cuentas o temer, empezó a usar grandes libertades, lo que le permitió hacer cosas completamente indignas de su oficio sagrado. Corremos un riesgo como creyentes que cuando estamos solos podamos hacer uso de libertades que la palabra, que el Espíritu no nos da. Corremos el riesgo. Eliasib tenía un carácter irreligioso. Porque mientras Nehemías estuvo, no se atrevió a actuar de esa manera. Entonces, Eliasib había llegado a ese punto y antes de eso, él no le importaba. Es decir, bueno, hay que hacer sacrificio, hagámoslo. Hay que hacer tal cosa, hagámosla. Hay que hacer no sé qué, hagámosla. No había un deseo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas? ¿Cuántos de nosotros podemos venir a un servicio, a un culto? Porque pues sí, hay que venir. Es día domingo. No me quiero tener problemas con mi familia. No quiero que alguien me diga, y hoy no vas a ir a la iglesia. Y hoy por qué que no sé qué. Y hoy por qué no sé cuándo, etcétera. Óigame, estoy hablando como creyentes. Pero Eliasib no era un simple creyente. No era un simple israelita. Era el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote de su vida? Usted, nadie más. Usted es el que debe de buscar a Dios, por usted. Nehemías estuvo 12 años como gobernador de Jerusalén. Quiere decir que Eliasib guardó una apariencia de 12 años. Digámoslo así, porque no sabemos en qué momento cambió su corazón. Pero si él ya era así, pasó 12 años guardando una apariencia en el templo. Este sacerdote permitió la aprobación de los mejores lugares del templo a un gobernador pagano. ¿Quién era Tobías? Tobías no era un simple amonita, era también un gobernador. Entonces, cuando nosotros somos flojos en nuestro carácter y en nuestro principio, un día le vamos a dar permiso a una amonita que no es un simple amonita, es un gobernador.
¿Y qué pasó mientras estuvo Tobías dentro del templo? Hizo lo que quiso. Llegó a tener poder. Llegó a tener la autoridad que no se le había dado y del cual había una provisión muy grande en el cual él no podía estar dentro del templo. No sé si me está dando a entender. Entonces no podemos olvidar que Tobías era un líder. Es que mire, nosotros muchas veces creemos que algunas actitudes en nuestra vida no las cambiamos. No, esa pequeña actitud nos va a gobernar. Y esa pequeña actitud va a hacer que haya la cesación de los servicios en nuestra vida. Esa pequeña actitud un día nos va a gobernar. ¿Y qué va a llegar a hacer a nuestra vida? Que un día ya no tengamos deseo de congregarnos, que ya no tengamos un deseo de adorar, de orar, de aceptar su palabra, de recibirla, etcétera, etcétera, etcétera. Tobías fue uno de los peores enemigos de Israel y del culto de Dios. ¿Cuál habrá sido el deseo de Tobías? Contaminar a Israel. Y lo logró. ¿Pero quién le dio permiso? El sacerdote. Aquel que era flojo en su carácter y en sus principios. ¿Y qué empecé diciendo? Eliasib, un sacerdote corrupto. Cuando nosotros no sacamos aquello que no es agradable a Dios, nos volvemos corruptos. Por eso la palabra dice, y bien claro el apóstol Pablo, que este cuerpo corruptible, oiga, este cuerpo, mi carne, mis deseos corruptibles, no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces necesito dejar de ser corruptible para ser incorruptible, y ahí viene un cambio a mi vida. Ahora, en cierta manera da una tristeza ver cómo alguien que había sido escogido, preparado para ejercer el mayor cargo dentro de Israel, tuviera esta condición, tuviera esta actitud. Y asimismo nosotros debemos de examinarnos, porque algo tan pequeño puede llegar a gobernar y a arruinar toda nuestra vida. Entonces, dice la palabra, ahora, no sé cuántos días después, dice que a los días, déjeme ver, eso está en versículo 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Oiga, fíjense que no sé si fueron meses, no sé si fueron semanas, pero probablemente no había pasado un año. Tal vez si hubiera sido un año o más, tal vez la palabra, tal vez hubiera quedado registrado como y al cabo de un año. Lo único que yo le puedo decir es que cuando dice y al cabo de unos días, estamos hablando de que no fue un tiempo muy prolongado. Se da cuenta cómo en pocos días o en unos quintos días todo el caos que se pudo formar. ¿Y cuántos años había estado Nehemías ahí? 12. Esto no debería ser una llamada de atención de que en poco tiempo podemos arruinar todo por lo cual nos hemos esforzado. En una acción, en algo pequeño, podemos arruinar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Hubieron unas reformas. Y lo primero que hace es leer la palabra de Dios. Se leyó la palabra de Dios, incluyendo aquella parte que hablaba de la expulsión de los moabitas y amonitas en la congregación. ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías?
¿Qué tuvo que haber hecho Eliasib? Porque no era un ignorante de la palabra. Expulsar a Tobías. Nehemías llegó a expulsar a Tobías del templo cuando Eliasib tuvo que haberlo sacado del pueblo. Entonces, corremos un riesgo que cuando nosotros no sacamos aquello de nuestro ser, aquellos malos deseos, aquella parte de la concupiscencia de nuestra vida, cuando no sacamos aquello de nuestra vida, lo que va a suceder es que un día va a llegar hasta lo más profundo, hasta lo más respetado, porque el templo era lo más sagrado. Digamos, sí, nosotros tenemos que entender esto, que muchas veces nosotros vemos algo y si le damos cabida a eso que vimos y se queda en nuestro corazón y empieza a germinar y empieza a crecer, un día va a llegar a nuestro corazón y va a arruinar y va a podrir todo lo que hay en ella. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Nehemías? Expulsó a Tobías del templo. La primera reforma de Nehemías fue poner fin a toda profanación permitida por Eliasib. Mire, lo que le quiero decir aquí es que ¿quién había permitido toda esta profanación? Eliasib. ¿Quién permite la profanación en nuestras vidas? ¿Quién permite la profanación de nuestra mente, de nuestro corazón? Nosotros. Lo segundo que hizo fue que purificó el templo por la residencia de la amonita, la cual devolvió a su uso propio. Amén. Entonces, purificó el templo. De seguro llegó y dijo, aquí huele a amonita. Aquí huele a un olor diferente. Este olor que está en este lugar, Entonces es bien difícil que nosotros después queremos orar. Y nosotros estamos conscientes de que por más que oremos, la oración no pasa del templo. Muchas veces queremos cantar y sabemos que nuestra alabanza no es digna. Ahora, como decía hace un momento, no se especifica cuánto tiempo fue la ausencia de Nehemías. Pero fíjese que Eliasib como Tobías aprovecharon ese tiempo para hacer todo lo que desearon. En un corto tiempo, de un día para otro, podemos arruinar todo de nuestra vida. Fíjense, restauró Nehemías los diezmos para los levitas. Nehemías reprendió a los oficiales que estaban a cargo de estos asuntos porque desatendieron a los levitas. Probablemente muchos de estos levitas tuvieron que ir a trabajar en algo que no tenían que trabajar, como la tierra. El levita había sido escogido para estar en el templo, no para estar en la tierra, no para andar repartiendo, no, tenía que estar en el templo adorando y sirviendo a Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros permitimos que entre el amonita en nuestra vida? Lo que menos queremos hacer es servirle a Dios. Porque no nos sentimos dignos. Porque no nos sentimos que somos. ¿Por qué? Porque ya arruinamos. Ahora, ¿qué más también? Fíjense otra de las cosas que había corrompido Eliasib. Fue que en el día de reposo habían actividades ilegales como tales. Era el comercio. El día de reposo no se podía hacer comercio. Y entonces se dice que a los israelitas les gustaba el pescado fresco. Porque a ellos les gustaba comer un pescado fresco. Entonces, los amonitas como los moabitas, el día de reposo llevaban el pescado fresco. No sé si usted entiende eso. ¿Por qué muchas veces los demás días no tenemos problemas, no tenemos conflictos, no tenemos algo? No. El día que tenemos que congregarnos, el día que tenemos que orar, a la hora que tenemos un servicio, a la hora que tenemos cualquier cosa, ese momento. ¿Pero quién lo permitió? Eliasib.
No, Eliasib, mira que si el pescado lo vendemos, lo compramos mañana, ya es pescado viejo. ¿Quién era el que compraba? Si hablando de negocios, ¿quién era el que compraba? Israel. Y entonces el que compraba le decían, ¿sabes qué? El día de reposo no traiga porque nadie te va a comprar y lo vas a perder. Y entonces al día siguiente, no, este pescado está viejo. Entonces si yo soy comerciante, yo voy a llevar mi venta el día que debo de hacerla, el día que me van a comprar. ¿Y eso qué pasaba con el pueblo de Israel? Significa que tenían que trabajar. Porque si yo compraba fresco, el pescado fresco, y no me lo iba a comer ese día, ¿qué había que hacer? Prepararlo para guardarlo, para que no se me arruinara. Entonces se trabajaba el día de reposo. También, otra de las cosas, sacaron y retiraron a todo comerciante codicioso que acampaba fuera de la ciudad. Ahí estaba el comerciante. Estorbaba la entrada. Estorbaba lo que se había construido, el templo. Y también dice más adelante, para que usted lo pueda leer en su casa, dice que toda actividad ilícita se detuvo bruscamente. Dice que él estaba tan enojado. Así que el Señor no fue el primero que sacó a los mercaderes del templo. Ya lo había hecho Nehemías. Y dijo, y si aquel no quiere detenerse, entonces le vamos a dar palo y sacarlo. ¿Sabe a qué nos lleva esto? Y es que cuando nosotros no sacamos voluntariamente esa parte de nuestra vida, cuando viene a sacarle el Señor, no va a ser suave. Viene a ser de una manera brusca. No, Señor, pero no seas así. No, es que es necesario porque rompiste el mandamiento de mi palabra. Y por último, lo que hizo y lo más grave fue la disolución de matrimonios gentiles. Muchos años atrás, las mujeres extranjeras habían sido desterradas. Oiga, las mujeres, ¿por qué las mujeres? Porque son las que dan hijos. Porque es la que reproduce, con la que se reproduce la raza. Entonces, habían sido desterradas por orden de Esdras. El pueblo había hecho pacto de separarse de los paganos. Oiga, con el paso del tiempo, los judíos volvieron a tomar mujeres paganas. Y esta situación se dio entre los sacerdotes. Ya no solo fue con el templo, con el pueblo, perdón. El pueblo se le había dicho al pueblo, no se pueden unir con paganos. Y ellos se unieron. Ahora, unos fueron castigados físicamente. Dice aquí la palabra que unos fueron golpeados porque se habían casado con paganos. Otros fueron separados de la congregación. Significa que no pudieron volver a entrar en el templo, como el nieto del sumo sacerdote que se había emparentado con una hija, creo yo, nieta de Sanbalat, que era otro. ¿Qué perdió este? No volver a entrar en la congregación. Se le prohibió volver a entrar en la congregación. Ahora, los paganos fueron desterrados y se pidió al Señor que tratara con ellos, que habían contaminado el oficio sagrado. Uno de los problemas serios que llegó a tener Israel es que los hijos no hablaban judío, sino Asdod, que era el lenguaje de estos. Imagínense. Los hijos llegaron a tener otro lenguaje. Muchas veces el creyente no se da cuenta que su descendencia viene a hablar otra cosa. Y Nehemías no hizo acepción de personas. El que transgredió la ley, no importaba el orden donde estaba, el puesto donde había estado, fue castigado. Entonces, usted y yo no somos eximidos en ningún momento
de ser castigados por Dios si corrompemos su palabra. Amén. Entonces, quiero concluir. Primero, debo de cuidar de no hacer alianzas con los paganos. Pero no me refiero aquí el hecho de hacerme alianza con una... No. Con aquello que puede llegar a contaminar mi corazón. Eliasib no fue movido por lo que su nieto quería. Es decir, no fue porque él accedió a su nieto, ¿verdad? No solo fue por eso, no. Fue porque era un sacerdote con un carácter flojo para las cosas de Dios. Muchas veces nosotros somos fuertes, somos carácter para muchas cosas, pero para cuando es obedecer la palabra de Dios, sí, está bien, está bien, que hagamos esto. No, tengamos cuidado. ¿Cuál fue un error de Eliasib? Que al quedarse solo, es decir, sin una supervisión física, creyó que podía hacer lo que quisiera. Que yo esté solo en un lugar y que nadie me ve, no significa que puedo hacer lo que yo quiera. Que el que está a la par no pueda leer mis pensamientos, no significa que yo puedo permitir que mis pensamientos sean unidos de pecados. Y termino con esto. Si usted y yo transgredimos la ley de Dios, ¿amén? El que sea, un día su palabra será leída, como llegó este día. Y con ello vendrá el castigo correspondiente. ¿Por qué? Porque no somos ignorantes de su palabra. Nehemías no hizo acepción con los que transgredieron la ley. Por eso debemos de preocuparnos. Muchos de ellos fueron castigados física y severamente. Uno física y otro física y severamente. Pero hubieron unos que no volvieron a entrar en la congregación. Entonces, ¿es preocupante? Sí. En el hecho de que debemos de guardar nuestra vida, porque en un pequeño momento podemos arruinar todo. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias esta hora. Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel a nuestras vidas. Padre, después de poder estudiar tu palabra con Eliasib, Señor, que tú puedas afirmar nuestras vidas. Señor, que podamos siempre verte a ti. Señor, si es que soy un flojo de carácter y de principios, ayúdame. Si he cedido ante algo, tal vez por no tener problemas, por llevar la fiesta en paz o porque soy un flojo, ayúdame. Señor, no queremos terminar como Eliasib y su descendencia. Si hay alguna corrupción en mi vida, si hay algo que no te agrade, entonces ayúdame a eliminarlo. Para que en mi sacerdocio no sea removido. Eliasib fue removido del cargo. No se podía mantener a un sumo sacerdote de este nivel.
Eliasib fue tan insensato que no se dio cuenta que él y su descendencia fueron apartados del servicio a Dios. Padre, que podamos doblegar nuestro corazón, que podamos guardar nuestra mente y que podamos entender de que necesitamos entregar nuestra vida a ti. Gracias, Padre.